Excelente. ¿Y el último qué era? Era Lacan Lacan. diciendo, entonces el lenguaje al final nunca sirvió para nada. Nunca sirvió el lenguaje. De hecho, cuando nosotros hablábamos de castración del agujero real, hablamos de eso, del agujero que tenemos porque entramos en el lenguaje. Entonces, las cosas que no entran en el lenguaje, ese es el silencio real, es encontrarse con lo real, con eso que no tiene palabra, ¿sí? Entonces, a veces en un análisis, por ejemplo, uno juega con lo no dicho que tiene sentido, ¿no? El analista va escuchando, vos podés estar hablando de tu vieja, de que fuiste a jugar al fútbol, de que fuiste a comprar, de que estás caliente con Metrogas, lo que sea. Y uno no va escuchando todo. ¿Viste cuando el psicoanalista anota? Yo, por ejemplo, no soy de anotar, pero a veces anoto y en realidad no anoto nada, o anoto una palabra. Pero te pone nervioso, que acabo de decir, ¿qué está anotando? Te hace acordar al meme, ¿no? Claro, es envidiosa, es muy buena envidiosa. que no tiene que ver por ahí con lo que está diciendo el paciente, sino con que yo voy escuchando un significante que insiste permanentemente, ¿no? Entonces va rodeando al discurso del paciente. Entonces, en algún momento, como en algún fallido o en un silencio, en una detención de esa cadena asociativa, digamos, bueno, ahí es donde a veces uno anota, por ejemplo, ¿no? Porque dice, otra vez, mirá, le pasó lo mismo, fue a comprar y siente que lo cagó el chino. Lo llamó la mujer y siente que le está mintiendo. El jefe no le dio las horas, lo está cagando, ¿no? Che, pero ¿qué le pasará que siente que todo el mundo lo está cagando, ¿no? Entonces uno presta atención a eso y no tanto al discurso. Claro. No más... que Borges era un genio en esto, ¿no? Ya Ahí estaba dibujado, ¿no? Estaba ilustrado. Estaba ilustrado conversando con Cabral. Claro, Facundo Cabral. Y es interesante, por ejemplo, ya lo mencionamos acá, ¿no? El jardín de los senderos que se bifurcan habla de que el tiempo se perpetúa en bifurcaciones interminables, ¿no? Y refiere a un libro que es El jardín de los senderos que se bifurcan, que prácticamente habla del tiempo y de todas las dimensiones del tiempo. Ahora, en todas esas páginas, que eran como 5.000, ponele, no está escrita la palabra tiempo, ¿no? Esa es una manera, por ejemplo, en la literatura, ¿sí?, de hablar de lo no dicho. O como decía quizá, creo que era Chekhov, ¿no?, que decía esto de, no me cuente usted qué piensa de cómo se siente el personaje. O sea, muéstreme cómo se siente el personaje y yo como lector sacaré la conclusión de qué le está pasando, ¿no? Claro. Bueno, a veces hay muchas escenas literarias que hay toda una tensión, ¿no? Que parece que hay algo que se está por decir y no se dice, una escena que no se completa. Bueno, ese silencio, por ejemplo, en la ficción, es un silencio fuerte, que dice mucho, cargado de sentido. Pensaba en Walsh en esa mujer. Esa mujer, claro, que se evita y no está nombrada. Ahora, ese silencio es ausencia. Y esa ausencia es cuerpo. Es presencia en ausencia. Claro. Bueno, o sea, ya que hablamos de lo no dicho, la proscripción, la prohibición de la palabra Perón, por ejemplo, ¿no? Y cuán presente estaba en ese tiempo. Bueno, esto es muy interesante en materia psicoanalítica. Cómo eso no dicho, cómo esas prohibiciones que por ahí en una generación pueden ser tapadas, saltan en otra, ¿no? Es imposible, ¿no? Eso se puede, imagino que debe ser lo maravilloso del arte del psicoanálisis, que solo se ve en intimidad y lo puedes ver con un paciente, pero cómo surgen situaciones que por ahí uno arrastra incluso de hijos a padres, de padres a hijos. Sí, bueno, Freud lo decía claro, ¿no? Que uno va a análisis y paga por lo que no dice, no por lo que dice. Y otra cosa, claro, que en definitiva uno paga, o sea, tiene una demanda, o sea, va con un problema al psicoanalista, porque justamente hay algo que no tiene palabra, que no puede explicar. Bueno, ahora está muy de moda los ataques de pánico, ¿no? Bueno, esto tiene algo de esto, ¿no? De como ese silencio que recorre el cuerpo, que no se puede poner en palabra, que no se puede simbolizar, y que de alguna manera el cerebro, sumado a un poco de ansiedad, un poco de miedo y mucha angustia, empieza a entender como que me falta el aire, ¿no? Como que me ahogo, como que me quedo atragantado con algo, ¿no? Por ahí empieza con un dolor de panza y va subiendo, después el pecho, después acá, no puedo tomar agua, no puedo comer. Bueno, eso es la angustia, ¿no? Pero la angustia justamente tiene eso, ¿no? O sea, es como un pedacito que desbordó
que no quedó por fuera esto de lo que sí se puede poner en palabras, digamos, o sea, de lo que sí se puede pensar o no sé, o definir de alguna manera. Pienso en las personas, ¿no?, que por ahí están escuchando y que lo hacen en silencio, porque es la manera de escuchar, pero que bueno, que todos tenemos, ¿no?, esos lugares donde resuenan esos silencios. ¿Cómo digamos, hay que animarse a hacer análisis? ¿Hay que ir con algo claro? ¿O simplemente ir a tocar el timbre y empezar a hablar? Porque finalmente lo que me desprende de tu relato es que casi que no son las palabras, son los silencios. Pero es muy difícil darse cuenta de cuáles son los silencios propios. Claro, lo que pasa que, bueno, esto que decíamos, ¿no? Los silencios tienen bastantes connotaciones, digamos. A ver, un silencio como síntoma, o sea, algo que no se dice pero aparece en el cuerpo, es un silencio cargado de sentido, porque ¿qué es esto que pasa en análisis en referencia a lo no dicho? Pero a veces, y esto tiene más que ver con el encuentro con lo real, hablamos de las pasiones la otra vez, bueno, este es un buen ejemplo, ¿no? Las pasiones, las pulsiones, a veces son un exceso que no podemos de alguna manera ¿no?, hacerlo carne, o mejor dicho, hacerlo carne desde que somos seres hablantes, digamos, ¿no? En ese sentido. Porque ya, digamos, si nos referimos a la carne, como decía Lacan, a la libra de carne, al pedazo de cuerpo, ahí sí está lo real. Digamos, y a veces nos pasa que nos encontramos con ese silencio. Bueno, creo que era Pascal el que decía que hay algo bastante conocido, que se ponía a mirar las estrellas y veía como ese silencio cósmico que lo aterraba, ¿no? Y si mirá lo que somos ante esto, me aterra este silencio, como que, bueno, porque es una conexión también, ¿no?, que trasciende lo que somos, lo que nos hace humanos, que es el lenguaje, ¿no? Entonces esa parte más animal también. Ese silencio más animal. ¿El silencio es lo animal y el lenguaje es lo humano? ¿Sería? ¿Cómo es? Bueno, depende, podría ser una lectura, ¿no? Pero también es humano callar, es humano, ¿no?, hacerse el boludo. Hay un montón de cosas que son humanas que también tienen que ver con una manera de hacer silencio, digamos. Pero ese silencio siempre está cargado de palabras, porque me estoy haciendo la boluda, digo. Y me hago la boluda. Sí, y tiene que ver, bueno, a veces tiene que ver con callar para preservarte vos o preservar al otro. Pero mientras vas pensando y vas pensando en palabras. Sí, en general el silencio nos pone a charlar con esa voz interior, ¿no? Y acá está bueno esto que decís, ¿no? Porque ahora vivimos no en la realidad, sino en la realidad. Como decía vos, ¿no? Claro, todo dura 30 segundos, un minuto. En la realidad es como que esa voz interior está callada, porque el algoritmo se ocupó, ¿no?, de darle información al cerebro. Claro, de alimentar a esa voz interior que en definitiva tiene que ver justamente con el ideal, ¿no? Entonces te muestra todas cosas que vos querés ver y pareciera como que se calla. Y dices, me dejó de romper los huevos. Y los dos estamos mirando ahora los reels, ¿no? Ahora cuando eso se corta, se detiene y aparece no el silencio de la tecnología, sino el silencio que hay adentro, bueno, ahí estás, ahí ya tocas algo de lo real, ¿no? Y ahí es donde la realidad es nada. Damián Kotz, el silencio, lo que calla, lo que dice, lo real. Víctor Jara, suena en la M530. Te recuerdo, Amanda, una canción bellísima, pero que a este autor le costó la vida, sus ideas, su música, sus silencios musicales, y que en la dictadura, en la Argentina, fue prohibida esta canción. Vos fíjate, esto que vamos a escuchar es a Palo Pandolfo, un gran músico, acompañado de Ignacio Montoya en el piano. Hicieron un disco con las canciones prohibidas. Acá está esta hermosa versión de Te recuerdo, Amanda.